Vamos con aparato respiratorio, habíamos quedado aquí a nivel de laringe. El aparato respiratorio se divide en vía superior y vía inferior, ¿cierto? Nosotros ayer con la profesora Maribel Alvarado habíamos conversado algunas cosas de cavidad nasal y habíamos visto que cómo se comportaba la cavidad nasal, incluso hizo algunas menciones en relación a la faringe, ¿cierto? Habló sobre, por ejemplo, los aeroides, ¿cierto? Y la entrada de la orofaringe o la orofaringe, la nasofaringe, y no dejó nada dicho en relación a lo que corresponde a la laringe. La laringe es una estructura cartilaginosa, más bien fibrocartilaginosa, que se ubica en la región del cuello, específicamente entre los niveles C3 y C6. C6 es donde existe la transición a nivel esofágico, entre cricoides o entre laringe y tráquea. Está el tubérculo de Chassaignac de la C6. O sea, hay varias estructuras que son importantes dentro del nivel de C6. ¿Ya? Yo sé que ahora a usted no le parece tan interesante eso, más le va a parecer mucho más importante cuando usted vea un corte del nivel de C6 que un corte transversal, que todavía nosotros no hemos trabajado en eso. Lo importante es que recuerde dónde se ubicaba la laringe, porque cuando usted vea un corte es muy similar en un corte transversal ver una laringe o un cartílago laringio y ver tráquea, porque ambos son cartilaginosos y el único aspecto distintivo es el nivel. ¿Ya? La laringe entonces dijimos que está entre C3 y C6, tiene una características que son distintivas entre hombres y mujeres. En un hombre adulto tiene una longitud aproximada de 5 centímetros. En una mujer está un poco más recortada, igual que en los niños menores de 15 años. Recortada me refiero a no mide más de 4 centímetros aproximadamente. Tiene una distancia antero-posterior un poco más amplia en hombres que en mujeres. Y además el cartílago tiroideo, que es el principal cartílago que constituye la laringe, está en una disposición distinta en la abertura entre las láminas en hombres y mujeres, puesto que el factor hormonal juega un rol importante en el crecimiento y la constitución de los cartílagos que componen esto. Y por lo tanto, en los hombres, el ángulo que se forma entre ambas hojas del cartílago es mucho más agudo. Entonces dejan una estructura que se denomina prominencia laringea a nivel anterior, que es esto, la prominencia laringea, que también se le denomina en el cuello como nuez de Adán. ¿Ya? En cambio, en las mujeres, esta abertura entre las láminas del cartílago tiroides es mucho más abierta y entonces no se forma esta prominencia laringea y por lo tanto esa nuez de Adán no, es muy poco perceptible en una mujer igual que en un niño. La distancia antero-posterior que mantiene la laringe también es interesante porque esta es una vista anterior, esta es una vista posterior. La distancia que existe entre el cartílago tiroides, sobre todo, y el cartílago aritenoides, que son estos, que son los que manejan básicamente lo que se denomina el ligamento vocal o la cuerda vocal, tiene una mayor distancia. Y al mantener una mayor distancia, son capaces de, en laxitud, de dar tonos mucho más graves. E incluso algunas veces mucho más agudos, o sea, una escala vocal mucho más amplia. ¿Ya? Está constituido por varios cartílagos que se denominan pares e impares. Los cartílagos que son impares son el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y el cartílago epiglótico. ¿Ya? Impares. Los cartílagos pares van a ser los aritenoides, estos, el campo posterior, aritenoides, los corniculados y los cuneiformes, que aquí no se ven, porque los cuneiformes derivan o están asociados al aritenoides, pero están como volando en la mucosa, los cuneiformes. Y entonces aquí estamos viendo cartílago aritenoides y corniculados. Tiene una relación importante con la tráquea y con el yoides, de tal forma que el cartílago tiroides tiene una membrana que se denomina tiroyoidea y un ligamento por anterior y por lateral. Hablamos de que existe un ligamento que se denomina tiroyoidea, hablamos sobre una membrana, que es la que está viendo usted aquí, que se denomina membrana tiroyoidea, y hablamos de ligamentos que están reforzando las regiones laterales, que se denominan ligamentos tiroyoideos laterales. ¿Se acuerdan que yo les dije en algún momento que los ligamentos en general eran un engrosamiento que se producía a nivel de una cápsula fibrosa? Y aquí se da lo mismo, porque básicamente es una cápsula aquí.
Es una membrana que está envolviendo todo, pero algunas partes están engrosadas. Y está engrosado por anterior y por lateral. Y además, por lateral, aquí no se ve mucho, ¿cierto? No se ve muy bien, pero aquí se ve algo más. Está reforzado por este ligamento que se denomina tiroyoideo lateral. Y en el centro de ese ligamento, y aquí no se ve, pero lo vamos a ver en otra imagen, existe un pequeño cartílago que tiene forma de nuez, que se denomina cartílago tripicio. ¿Ya? Y el cartílago tripicio cumple su rol en relación a la constricción o el cierre del vestíbulo de la laringe. Vestíbulo de la laringe, hablamos de la entrada, ¿cierto?, de la laringe. Entonces aquí estamos viendo hueso yoides, membrana, cartílago tiroides, cartílago cricoides, una membrana que se denomina cricotiroidea y otra membrana que une el cricoides con el cartílago que le sigue de la tráquea, que se denomina membrana cricotraqueal. Por tanto, está unido a la tráquea y está unido firmemente al yoides. Por lo tanto, la musculatura que se vaya a posicionar en relación a la laringe, hablaremos de musculatura que es extrínseca de la laringe, que son los mismos músculos que usted ha conocido, por ejemplo, los que movilizan la laringe por completo. Músculo, por ejemplo, externo-tiroideo, o el músculo tiroyoideo, o el músculo constrictor inferior de la faringe, que son músculos que usted lo ha escuchado al menos. Y esos músculos que movilizan o la laringe o el yoides, indirectamente igual va a movilizar la laringe, o sea, un músculo suprayoideo que va a movilizar el yoides, va a movilizar consigo la laringe. Entonces también son musculatura extrínseca de la laringe. ¿Se entiende lo que es la musculatura extrínseca? Toda la musculatura que está asociada a la laringe, directa o indirectamente, pero es capaz de movilizar. ¿Ya? Musculatura infrayoidea, musculatura suprayoidea, musculatura constrictora inferior de la faringe. Pero también tiene musculatura que es propia de la laringe y es capaz de movilizar los cartílagos entre sí. Y lo que intenta hacer es movilizar dos articulaciones que son más importantes, dos articulaciones. La articulación que se da entre el cartílago cricoides y el cartílago tiroides, que se denomina articulación cricotiroidea, que es esta, una articulación sinovial, bien extraña. Decimos sinovial, no tiene una subclasificación, pero podría ser así como es una articulación tipo pivote, pero también tiene característica de articulación condílea, porque es capaz de rotar y un poco desplazarse, por lo tanto se habla en los textos de articulación sinovial, ¿ya? Sinovial. Y esta también es más extraña, la articulación cricoaritenoidea. Es la más extraña porque, si bien es cierto, tiene una cápsula, de hecho tiene una cápsula sinovial, es una articulación sinovial, es capaz de movilizarse de tal forma que puede cerrarse uno contra el otro, abrirse, inclinarse hacia anterior o hacia posterior, rotarse en la misma posición y combinar todos los movimientos. Entonces, tampoco hablamos que existe una clasificación para ese tipo de articulación. Hablamos de la articulación sinovial muy móvil, ¿ya? Pero son la articulación cricoaritenoidea. Entonces tenemos esa articulación y esa articulación como el centro de la movilización de los músculos intrínsecos de la laringe. ¿Ya? Aquí estamos viendo una vista lateral. Hablemos sobre el cartílago tiroides. El cartílago tiroides es el cartílago más superior de la región. Se está constituido por dos láminas. Dijimos que se abrían en ángulos distintos en mujer y hombre. Tiene un margen superior que tiene la forma como de una S itálica, ¿sí? Un margen superior, y una escotadura por anterior que se denomina escotadura tiroidea. La escotadura tiroidea llega al vértice de lo que se denomina la prominencia laringea. Por lateral, en el cartílago y en la lámina del cartílago tiroides mantiene una línea, y esa línea nosotros la habíamos hablado como diserción de musculatura. ¿Cómo se llama esta? La línea oblicua del cartílago tiroides, ¿cierto? Línea oblicua. Dijimos que ahí se insertaba musculatura importante, ¿ya? Músculos que son infrayoideos y grandes se insertan ahí. También existe un pequeño tubérculo por superior y por inferior a la línea oblicua del cartílago tiroides. Tubérculo del coxis tiroideo, tubérculo tiroideo superior, tubérculo tiroideo inferior. Y en relación a la continuación, después de los tubérculos, existen estas astas, que se denominan astas superiores y astas inferiores. Las astas superiores van en conexión con las astas mayores del hueso yoides,
y se conectan a través de este ligamento tiroideo y el cartílago tripicio, que es este. Ahí se puede ver también, cartílago tripicio. Y el asta inferior del cartílago tiroides mantiene la articulación importante que es con el cartílago cricoides. Por tanto, el asta inferior es muy, muy importante para la movilización del cartílago tiroides. Por la superficie interna es totalmente liso y solo llama la atención un pequeño tubérculo que se ubica por posterior, que es el tubérculo posterior del cartílago tiroides. ¿Qué es eso? Luego tenemos el cartílago cricoides, que es un cartílago que es un poquito más inferior. ¿Tenemos una vista sola del cartílago cricoides? No. El cartílago cricoides es un cartílago impar que tiene forma de anillo de sello. Anillo de sello significa esos anillos que ocupaban antiguamente para poder sellar una carta, ¿cierto? Que le colocaban tinta, y era como una lámina, por una parte una lámina y por otra parte un anillo. Esa forma de anillo de sello es la que se cumple en el cartílago cricoides, puesto que tiene un anillo por anterior, un anillo por anterior, pero por posterior tiene una lámina. Entonces hablamos de la lámina del cartílago cricoides como la región posterior. Esta lámina es extremadamente importante, que constituye gran parte de la pared posterior de la laringe, y porque le da el sustento para la articulación cricoaritenoides. Entonces los cartílagos aritenoides se sustentan en el margen superior de la lámina del cartílago cricoides. El anillo del cartílago cricoides mantiene un ligamento que se denomina cricotiroideo, ¿cierto? Ese ligamento cricotiroideo es importante clínicamente porque ahí se puede perforar, por ejemplo, para ventilar la vía aérea cuando se está obstruida. Existen otras regiones que se pueden hacer, se podrían hacer los cartílagos braquiales también, ¿cierto? Pero esta es una región importante puesto que está libre de estructuras neurovasculares y es fácilmente permeable si se da un corte, ya sea con un bisturí o con algún instrumento, a esta región, y no sangraría mucho y no encontraríamos estructuras de importancia y por lo tanto se podría permeabilizar la vía aérea. Pero si nosotros tomamos, por ejemplo, como referencia la membrana tiroidea, aquí la cosa cambia porque aquí existen arterias en la laringe superior, en los nervios laringe recurrentes, en los nervios laringe externos, en los nervios internos, y varias estructuras neurovasculares de importancia se proyectan ahí. Y por lo tanto, si se perfora a esta región, entonces obtenemos un sangramiento muy profuso que probablemente además va a ahogar a la persona. Por eso que se hacen las cricotiroidostomías. Profe, sí, ¿eso es lo que se le hace a los fumadores? ¿Eso es lo que sí, se le hace? Sí, ahí se le hace la cricotiroidostomía a los fumadores. Bien, entonces dijimos que tenía un anillo por delante, una lámina por posterior y daba sustento a los cartílagos aritenoides. Cartílagos aritenoides, estos. Los cartílagos aritenoides son el centro de la laringe. Estos son muy importantes, son muy pequeños y son difíciles de observar, pero tienen algunas características que lo hacen importante en relación a la movilización de ese ligamento que se denomina ligamento vocal, que básicamente es la estructura que nos da la capacidad de fonación, ¿cierto? Los cartílagos aritenoides mantienen una estructura como si fuera una pirámide triangular, ¿cierto? Con un proceso que se denomina proceso muscular, que es lateral, un proceso que es anterior, que es ese, que se denomina proceso vocal. El proceso vocal es para el ligamento vocal. Y un vértice por superior, y el vértice se articula con el cartílago cuniculado. El cartílago cuniculado no es más que un pequeño cartílago interpuesto ahí para que a nivel mucoso se forme un abultamiento que cuando se encuentra con la epiglotis o los cartílagos que están alrededor, que son no solo el cartílago epiglótico sino el cartílago cuneiforme, hacen un relieve mucoso a este nivel y esto se cierra por completo. ¿Ya? O sea que esto no tiene mucha importancia en relación a movilización, sino más bien es solamente para poder hacer un abultamiento mucoso, como si fuera, en el caso de una faringe, homólogo al rodete de Pasabán. ¿Ya? Pero el aritenoide sí, el aritenoide es importante porque su proceso vocal le da el sustento, la inserción al ligamento vocal. Y ese ligamento vocal viene básicamente del ángulo interno que se forma entre el cartílago tiroides
O sea, viene de cartílago tiroides hasta cartílago aritenoide y proceso vocal. Y en el proceso muscular, que es posterolateral, se van a ubicar o se van a insertar la musculatura que es intrínseca de la laringe y que va a movilizar el cartílago aritenoide. Cartílago epiglótico. El cartílago epiglótico tiene forma de una paleta, ¿cierto? Una paleta que mantiene un margen redondeado y extenso hacia superior y libre. Y una estructura que es como un tallo, ¿cierto? Que va apuntando hacia el cartílago tiroides, que se denomina peciolo. Igual como las hojas también tienen peciolo, porque es la estructura pequeñita que es las hojas de la planta. El peciolo es la estructura que va hacia el tallo. Y esto es igual que un peciolo de una hoja de una planta. El tallo sería el cartílago tiroides, ¿ya? Y básicamente el tallo más bien es este ligamento que se denomina tiroepiglótico, ¿ya? Ligamento tiroepiglótico, entonces ahí se da la inserción del cartílago epiglótico. Y este cartílago epiglótico además tiene una estructura que es relevante, anatómica, que está por la cara posterior. Aquí no se ve, pero créanme que existe aquí un tubérculo que se denomina tubérculo epiglótico. Y el tubérculo epiglótico forma la otra estructura de relevancia porque es capaz de cerrar el cartílago corniculado, cuneiforme, cartílago triquicio y el tubérculo del cartílago epiglótico para poder hacer un sello perfecto a nivel del vestíbulo de la laringe. ¿Se entiende entonces que estos pequeños tubérculos que después van a quedar van a ser importantes para provocar una propulsión de la región? Entonces este tiene un tubérculo posterior, tubérculo epiglótico. Y también tiene una conexión, porque aquí estamos viendo solamente la estructura cartilaginosa, pero esta después se le coloca musculatura y mucosa. Y la cosa cambia porque va a tener, van a nacer otras estructuras anatómicas cuando tiene un perfil mucoso. Y ahí lo vamos a analizar. Ahí estamos viendo entonces de nuevo el cartílago epiglótico. Dijimos que estaba asociado al cartílago tiroides por ese ligamento, que se denomina tiroepiglótico, pero existe una pequeña membrana que más bien se va a transformar en ligamentos también. Digo ligamentos y no ligamentos por esa membrana que se denomina ligamento ioepiglótico, porque esta membranita va a ser se va a expandir hacia el epíglotis y va a formar estructuras que se van a denominar como pliegues ariepiglóticos. Entonces aquí estamos viendo cartílago epiglótico, yoides con sus características. Esto sería la membrana tiroyoidea, cartílago tiroides, un cartílago cricoides, la membrana cricotiroidea, los cartílagos aritenoides, ¿cierto? Aquí estamos viendo un pliegue que se va a dar después vamos a ver de dónde nace, que se denomina pliegue ariepiglótico, ¿ya? Pliegue ariepiglótico. Bien, le comenzamos a sumar una estructura importante. Fíjense que si nosotros estamos viendo a la laringe vista interna desde superior, veremos que el cartílago epiglótico se sobresale, ¿cierto?, del resto. Existe un tubérculo que se denomina el tubérculo epiglótico y que desde el peciolo y del ligamento tiroepiglótico nace esta estructura que se denomina ligamento vocal. Y dijimos que el ligamento vocal se va a incorporar a esta estructura que se denominan los procesos vocales del cartílago aritenoides. Miren, además esos ligamentos no están solos, sino que son la finalización de esta membrana que se denomina ligamento cricotiroideo. Pero este ligamento cricotiroideo finalmente va a ser como una cava elástica que se va a proyectar hacia el ligamento vocal y se va a denominar cono elástico, ¿ya? El cono elástico. Entonces, el cono elástico conforma parte del ligamento vocal y el ligamento cricotiroideo que se puede ver aquí. Y el ligamento cricotiroideo es este que es lateral, pero también ese que es anterior, porque lo habíamos visto por anterior nosotros. El ligamento vocal es esto y todo esto es el cono elástico. Todas estas estructuras van a estar finalmente para poder movilizar esto, ¿ya? Para movilizar este espacio. Toda la constitución que nosotros estamos hablando de la laringe se tiene que pensar como una movilización de los cartílagos aritenoides para poder modificar este espacio. Y ese espacio que se ubica entre los ligamentos vocales se denomina glotis, ¿ya? Glotis. Por lo tanto, ayer lo dijo el profesor, lo dijo de que la glotis no era una estructura, era un espacio, ¿cierto? Ese es la glotis. Nosotros lo estamos
estamos hablando de estructuras que van en relación a los cartílagos aritenoides. Estamos hablando de esta membrana que se denomina conelástico. Fíjense cómo se ubican los cartílagos aritenoides por posterior. Pero los cartílagos aritenoides tienen una conexión con el cartílago epiglótico por lateral. Fíjense que mantiene una membrana. Que esta membrana va a tener dos funciones. Una va a conformar parte de la membrana cuadrangular, que es parte del esqueleto fibroso de la laringe, en conjunto con el cono elástico que está por inferior. La membrana cuadrangular entonces va a estar por superior, pero además va a conformar estos pliegues que se denominan área epiglóticos, que son importantísimos para la constitución del vestíbulo de la laringe. Cuando nosotros le ponemos un poquito de más estructura y vemos que esta laringe ahora está tapizada por una membrana mucosa, vemos que aquí una buena imagen para poder ver mucosa y cartílago. Vemos que a nivel cartilaginoso, fíjese cómo la conexión entre la epiglotis y el cartílago aritenoides va a formar parte de esta estructura que se denomina membrana cuadrangular, que la habíamos visto anteriormente, y que por superior vamos a formar un pliegue que se va a denominar pliegue ariepiglótico, que es esto, pliegue ariepiglótico, donde va a estar el cartílago cuneiforme, que dijimos que estaba volando, ¿se acuerda? Porque ahí está el cartílago aritenoides, cartílago cuneiforme, que va a formar un abultamiento ahí en la mucosa, y el cartílago cuniculado, que va a formar otro abultamiento en la mucosa. Entonces tenemos cartílago cuniculado, cartílago cuneiforme, ahí está el cuniculado, ahí está el cuneiforme, ahí tenemos el pliegue ariepiglótico y ahí está la membrana cuadrangular. Entonces, vemos que finalmente la membrana cuadrangular hacia inferior termina en otro ligamento, un ligamento que está tapizado por mucosa y no se ve ligamentoso real, y ese ligamento se denomina ligamento vestibular porque está en relación al vestíbulo de la laringe, y también se le denomina puerta vocal falsa porque no es más que un pliegue mucoso que está recubriendo, es un pliegue mucoso, mucosa, que está recubriendo el ligamento vocal y está separando a la laringe en tres porciones. En una porción que está sobre el ligamento vocal, sobre el ligamento vestibular, una porción que se encuentra entre el ligamento vocal y el ligamento vestibular, y una porción que está bajo el ligamento vestibular, vocal. Entonces hablamos de, repetimos, porque repetimos para los que escriben estas cosas. Dijimos que una porción de la laringe, esto es interno, está por sobre el ligamento vestibular. Otra porción se encuentra entre el ligamento vestibular y el ligamento vocal, y otra porción está bajo el ligamento vocal, de tal forma que lo que se encuentra sobre el ligamento vestibular se denomina vestíbulo de la laringe. Lo que se encuentra entre ambos ligamentos, o sea, entre el ligamento vestibular y el ligamento vocal, se denomina ventrículo de la laringe. Ventrículo. Y ese ventrículo, que son estos espacios, tiene una expansión hacia superior. Usted podría meter los deditos, ¿cierto? Y llevar esta estructura que tiene una expansión hacia superior que se denomina receso superior laringe. Pero quedémonos con el ventrículo de la laringe. Y lo que se encuentra hacia inferior se denomina cavidad infraglótica. Claramente porque está en relación a la glotis. Porque la glotis dijimos que era el espacio que se ubicaba entre los ligamentos vocales. ¿Ya? Entonces cavidad infraglótica. Tenemos entonces tres cavidades. Aquí podemos ver una laringe entre cartílago y mucosa, donde podemos observar el cartílago epiglótico. Fíjese ahora cómo el ligamento hioepiglótico se proyecta desde el hueso yoides hacia la epiglotis para conformar el sustento. Después, con la mucosa, se van a poder observar a este nivel las mayéculas y los pliegues glosoepiglóticos medios y glosoepiglóticos laterales que se pueden ver, por ejemplo, en el laboratorio. Nosotros lo analizamos cuando estuvimos viendo ayer, por ejemplo, con el grupo faringe, en la faringe que está disecada en el laboratorio. Se puede observar la conexión que existe entre la lengua y la epiglotis. Y en esa conexión se pueden ver unos espacios que se denominan mayéculas, que los vamos a ver de otra manera, unos espacios, y pliegues que están conectando. Todas esas estructuras se ubican a este nivel. O sea que no solamente va a haber un ligamento hioepiglótico, sino que sobre este ligamento hioepiglótico van a estar las otras estructuras anatómicas.
Bajo eso hay un cuerpo adiposo de la laringe, donde va a estar la membrana tiroyoidea, y sobre la membrana tiroyoidea, pero detrás del hueso yoides, van a formar una bolsa sinovial. Ahí no está, pero créanme que existen bolsas sinoviales que son retroyoides. Fíjense también cómo a este nivel se le va a denominar vestíbulo de la laringe. A esta estructura media se va a denominar ventrículo de la laringe. Y las estructuras que están por inferior, o el espacio que está por inferior, se denomina cavidad infraglótica. Entonces, hay algunos conceptos de la laringe que son interesantes, porque aquí comenzamos a tener algunos conceptos que no me habían pasado antes, como que solamente un espacio de nada tenga un nombre, o la glotis, o como el vestíbulo, o como el ventrículo, o como el vestíbulo laringe, o la cavidad infraglótica, y que son espacios difíciles de diferenciar anatómicamente. Por lo tanto, tiene que tener muy claro los pliegues vocales y el pliegue vestibular, ¿ya? Dijimos que el pliegue vestibular es mucoso y el pliegue vocal no, ese es ligamentoso, y es un pliegue verdadero, puesto que está dado entre el aritenoides y el tiroides, y dijimos que toda la laringe está constituida para movilizar esa articulación. Pliegue glosoepiglótico. Nosotros veíamos de que existía una conexión entre el yoides y la epiglotis, ¿cierto? Y yo les decía que sobre ese ligamento existen otras estructuras que van a conectar la base de la lengua, por aquí podemos ver las tonsilas linguales, con la epiglotis. Y esas conexiones se van a denominar pliegues. Entonces hablamos de un pliegue glosoepiglótico medio y dos pliegues glosoepiglóticos laterales. En realidad los pliegues glosoepiglóticos laterales van a unir la faringe. Deberían ser como pliegues glosofaringe, pero igual se le denomina glosoepiglóticos laterales, ¿ya? Glosoepiglótico medio y laterales, y entre ambos van a nacer la estructura que se denomina valléculas. Las valléculas son estos dos espacios, ¿ya? Las valléculas son espacios para la acumulación de la saliva, y esas estructuras son capaces de iniciar las etapas de la deglución. Por lo tanto, es importante de que estas estructuras, cuando se llenan de saliva, entonces comienza una deglución, o usted deglute la saliva, si es que no está comiendo. Son estructuras que se denominan las valléculas, que son mucosas, no es cartilaginoso, es mucoso. Bien. Se entiende entonces que la laringe tiene musculatura extrínseca, que tiene una vista cartilaginosa, que tiene una vista revestida por estructuras que son mucosas, que cuando tienen mucosa los cartílagos y la constitución cambia a otros nombres, como por ejemplo tubérculo o pliegue, y ya no se llama por ejemplo cartílago cuniculado o cartílago cuneiforme. Eso es algo que tiene que detectar dependiendo qué es lo que está viendo por ejemplo en el laboratorio, ¿ya? Pero tenemos musculatura que es intrínseca. Dijimos que este es el centro de la movilización de los cartílagos. Los músculos intrínsecos de la laringe van a ver algunos que cierran la laringe, otros que abren la laringe, otros que movilizan el ligamento vocal. Los músculos que se denominan oclusores de la laringe, hablaremos de este músculo que es muy importante, que es un músculo impar. El único músculo impar de la región laringea, que es el músculo transverso, aritenoideo transverso. Y el músculo aritenoideo transverso es capaz de, en la contracción, de acercar ambos cartílagos aritenoides, de tal forma de que los pliegues vocales, si usted lo está viendo, que estos son los pliegues vocales, mismo músculo, se acerquen y bueno, dependiendo de otros músculos, puede tensarse esto, o puede quedarse con un poco más cuneiforme. Cuneiforme significa forma de cuna. Cuando hablan de los ligamentos vocales en forma cuneiforme, están diciendo de que están sueltos, ¿ya? Entonces puede estar en forma cuneiforme o tensos, pero eso no depende de este músculo. De este músculo depende el acercamiento de los pliegues vocales nada más. Músculo aritenoideo transverso. Y es profundo, puesto que sobre ese, más superficial, está ese músculo que se denomina músculo aritenoideo oblicuo. El músculo aritenoideo oblicuo tiene bandas que tienen forma de X.
igual como se ve acá. Pero además tienen doble banda, unas bandas que van a poder contraerse para poder también acercar a la musculatura, acercar a los ligamentos vocales y acercar a los cartílagos aritenoides, pero también tienen una banda pasante por el pliegue ariepiglótico, de tal forma de que pueda acercar el aritenoides hacia el epiglotis y levemente el epiglotis hacia el aritenoides. Entonces es un músculo de conexión entre los cartílagos aritenoides y el cartílago epiglótico. Es importante para poder cerrar la laringe, de tal forma de que estos músculos cierran la laringe de dos maneras distintas, haciendo un acercamiento de los cartílagos aritenoides y un acercamiento de la epiglotis hacia el cartílago aritenoides y de los cartílagos aritenoides hacia el epiglotis. Entonces tenemos el músculo aritenoide transverso, aritenoide oblicuo, y el oblicuo es más superficial y tiene doble banda. Ese musculito se ubica en relación al cartílago cricoide, ¿cierto? Lo que estamos viendo es una laringe posterior. Por lo tanto, fíjense cómo a nivel del cartílago cricoide, la lámina del cartílago cricoide posterior, emergen músculos que se van a proyectar hacia los procesos musculares del cartílago aritenoides. De tal manera de que si nosotros contraemos esto se va a abrir, ¿cierto? O sea que nosotros vamos a poder abrir el cartílago aritenoide de tal forma que la glotis también se abra. Entonces, estos músculos se denominan aritenoides posteriores, más bien cricoaritenoides posteriores. Músculo cricoaritenoides posteriores. Es un músculo muy importante para poder abrir la glotis. Este músculo, estamos viendo acá, probablemente es el más importante de la región porque este moviliza el pliegue vocal. Este músculo tiene el mismo origen e inserción que el pliegue vocal y se puede dividir en dos partes. Aquí sale una nada más, porque este músculo va desde el cartílago tiroides, pero desde dentro del cartílago tiroides, y se proyecta hacia la fosita triangular. Hay una porción por anterior del cartílago aritenoide que se denomina fosa triangular. Se proyecta hacia la fosa triangular del cartílago aritenoides y en su inserción también va pasando por el ligamento vocal y le va provocando pequeñas inserciones al ligamento vocal. Entonces es capaz de provocar un relajamiento cuando se contrae, acerca al músculo, al cartílago aritenoides, al cartílago tiroides, de tal forma de que el ligamento vocal mantiene una forma cuneiforme, así, relajado, ¿ya? Pero también es capaz de hacer pequeñas vibraciones o pequeños movimientos del mismo ligamento vocal, porque tiene inserciones propias a eso. Y esa banda que tiene inserción en el ligamento vocal se denomina músculo vocal. Músculo vocal. Pero es parte del músculo tiroaritenoide. Es decir, que el músculo tiroaritenoide tiene dos porciones: el músculo vocal y el músculo tiroaritenoide. Puesto que ese músculo tiroaritenoide después pasa hacia superior sobre el ligamento vocal y se proyecta incluso en la epiglotis. Mira acá, en la vista posterior podemos ver de nuevo el músculo cricoaritenoide posterior. ¿Qué producía este? Abrir la glotis. Modifica la glotis, la abre, ¿cierto? Aquí tenemos este músculo que es el aritenoide transverso, y acá estamos viendo un aritenoide oblicuo. Este musculito usted lo ha visto antes. Este es el músculo cricotiroideo. El músculo cricotiroideo es un músculo distinto, un poco más es intrínseco, por supuesto, en la laringe, pero este se puede visualizar bien cuando se hace una disección de cuello. Este músculo es único por lo siguiente: no está inervado igual que el resto. Toda la musculatura de la laringe está inervada por el nervio recurrente laringeo, que es del nervio vago. Pero este está inervado por el nervio laringeo externo, que deriva del nervio laringeo superior. Pero también es del nervio vago, pero está inervado de una manera distinta, por otro nervio, y proviene del ganglio cervical inferior. Porque este músculo tiene una potencia distinta. Este tiene que movilizar esta articulación, que es la articulación cricotiroidea, y tiene que movilizar el cartílago tiroides sobre el cricoides como una visera. ¿Ya?
¿Para qué? Porque si usted ha entendido lo que yo le quiero decir, por dentro del cartílago tiroides, estamos viendo, o usted se tiene que imaginar los pliegues vocales, ¿cierto? El pliegue vocal va desde dentro del cartílago tiroides hasta el cartílago aritenoides. Si nosotros movemos el cartílago tiroides hacia anterior, como una visera, y cerramos esta región, haciendo una contracción, entonces la tensión del ligamento vocal será mucho más pronunciada, ¿cierto? Se tensará el ligamento vocal. Y en cierta medida acercará también los cartílagos aritenoides, ¿cierto? Entonces, esta posición hacia anterior del cartílago tiroides es que da los sonidos agudos, porque aumenta la tensión del ligamento vocal, ¿ya? Por eso es que cuando, por ejemplo, cantantes de ópera dan sus sonidos más agudos, pareciera que la laringe va a escapar hacia anterior. Y básicamente lo que está ocurriendo es que tiene musculatura cricotiroidea tan potente de que este movimiento de visera, que es sutil, es muy leve, ellos lo pueden hacer mucho más pronunciado, ¿ya? Y cerrar prácticamente toda esta región. Me refiero a cerrar el espacio cricotiroideo. Entonces el músculo cricotiroideo es un poco distinto, inervación distinta, y moviliza finalmente la tensión del ligamento vocal. No modifica la glotis, sino que modifica el ligamento vocal, ¿ya? Reconozcamos algunas estructuras a pesar de que están rotuladas. Habíamos visto esa bandita, que habíamos dicho que era parte del ligamento, del músculo. ¿Cómo se llamaba? Aritenoideo oblicuo, ¿cierto? Por ahí estamos viendo el músculo aritenoideo transverso. Aquí estamos viendo el músculo que es tiroaritenoideo. ¿Recuerdan que yo les dije que el tiroaritenoideo era una banda que se expandía hacia superior y que ocupaba gran parte de la región, incluso hacia el cartílago epiglótico? Pero además tenía una pequeña porción, que es esa porción, que se denomina ligamento o músculo vocal, ¿ya? Músculo vocal, que va pegada al ligamento vocal. Entonces, el ligamento tiroaritenoideo es una cosa y el ligamento vocal es otra, pero ambos derivan del mismo músculo. Ya, hay otro músculo importante, este cricoaritenoideo lateral, se lo tiene que imaginar de la siguiente forma. El cricoaritenoideo lateral va desde el cartílago cricoides hacia el proceso muscular del cartílago aritenoides, de tal forma de que el cartílago cricoides le sirve de punto fijo o de origen, y entonces cuando esto se contrae, ese proceso muscular se debe ir hacia lateral, ¿cierto? De tal forma que es capaz de cerrar la glotis. Estos músculos, si bien es cierto, están muy definidos uno de otro, cuáles son los movimientos que ejercen, no trabajan solos. Por lo tanto, estos movimientos siempre están asociados entre todos los tipos de musculatura. Veamos esta imagen, que a mí me parece que es un poco compleja de identificar. Para poder identificarla tenemos que ver que estamos en una vista superior del cartílago tiroides, que por posterior estamos viendo la lámina del cartílago cricoides, que aquí estamos viendo entonces el músculo cricoaritenoideo posterior, que es antagonista de este músculo que se denomina el cricoaritenoideo lateral. Estamos viendo aquí el músculo aritenoideo transverso y oblicuo unidos, ¿cierto? Todos por posterior, y estos son los cartílagos aritenoides, de tal forma de que esta musculatura es la tiroaritenoidea y ese musculito es el músculo vocal, y aquí estamos viendo el ligamento vocal, y el espacio que queda es la glotis. Acción de los músculos de la laringe, habíamos hablado del músculo cricotiroideo, ¿cierto? Dijimos de que este músculo era capaz de movilizar en forma de visera sobre el cartílago cricoides y de tal forma de provocar una tensión del ligamento vocal. Ahí estamos viendo los músculos que estábamos analizando ahora, pero viendo su acción, que ahora le puede parecer un poco más sencilla. Músculo entonces cricoaritenoideo posterior. El cricoaritenoideo posterior, fíjese que cuando este se contrae, finalmente abre los aritenoides formando una apertura de la glotis. Mire el cricoaritenoideo lateral.
Cuando se contrae, rota el cartílago aritenoides cerrando la glotis, lo que cierra el ligamento vocal. Músculo aritenoideo oblicuo y transverso. Aquí estamos viendo los que están por posterior de los músculos aritenoides, de los cartílagos aritenoides. Estamos viendo de que ambos básicamente cierran la glotis al acercar un cartílago aritenoides al otro. Aquí estamos viendo las dos bandas del músculo vocal y el músculo tiroaritenoide. Entonces, cuando nosotros veamos una laringe con visión mucosa, veremos lo siguiente. Primero, esta es una vista superior de lo que es la entrada de la laringe, que nosotros la llamamos como vestíbulo laringeo, ¿cierto? Y por lo tanto, esta estructura va a ser parte de la epiglotis. Ahí estamos viendo el pliegue grueso epiglótico. Aquí estamos viendo el ligamento vocal. Y fíjese cómo el pliegue vestibular o la cuerda vocal falsa, aquí no se ve. Aquí le están diciendo dónde se encontraría. Porque si esto se cierra, si la glotis disminuye, se cierra, comienzan a aparecer estos pliegues encima. Y como que acompañan al pliegue vocal y como que lo dejan tapadito. Pero si está abierto, entonces se borra el pliegue vestibular. Entonces se debiese ver aquí, pero no se ve. Acá sí se ve, porque estamos viendo el pliegue vestibular por superior y el pliegue vocal por inferior. Y entre ambos, un espacio que nosotros lo llamamos como ventrículo laríngeo, ¿cierto? Ventrículo laríngeo. Por superior sería el vestíbulo y por inferior cavidad infraglótica. Fíjense que en el vestíbulo de la laringe tenemos dos tubérculos importantes: el tubérculo cuneiforme, que se encuentra en el centro del pliegue ariepiglótico, y el cartílago cuniculado, que se ve en el extremo del cartílago aritenoides. Aquí podemos ver otro esquema que a mí me parece interesante, porque aquí se puede ver el tubérculo epiglótico. Mire, fíjese cómo se ve por posterior la epiglotis, con el tubérculo, la epiglotis pasando. Aquí se puede observar el pliegue vocal y al ladito lo que es el pliegue ventricular o cuerda falsa o pliegue vocal o pliegue vestibular. Y después podemos ver la cavidad infraglótica que se va a perder hacia atrás. Y aquí podemos analizar lo que corresponde con el pliegue ariepiglótico, que dijimos que tenía dos tubérculos. Un tubérculo más central, que es el tubérculo cuneiforme, y un tubérculo más cercano al aritenoide, que es el tubérculo cunicular. Y que estos dos tubérculos se van a unir con ese, de tal forma de hacer una oclusión perfecta de la laringe a nivel de vestíbulo. Pero esta es la realidad. En una laringoscopía tenemos esta imagen. Y en esta imagen, ¿qué es lo que podemos detectar? Primero, el cartílago que se ve aquí, ¿qué será? Epiglotis. Cartílago epiglótico, ahí. Ese pliegue, ¿qué será? Pliegue ariepiglótico. Por lo tanto, los cartílagos aritenoides están acá. Entonces, aquí estamos viendo el tubérculo cuneiforme. Y aquí estamos viendo parte del tubérculo cuniculado, que se ve poquito, ¿cierto? No es tan llamativo con el cuneiforme. Hacia la cavidad interna podemos ver el vestíbulo de la laringe, que es esto. Ahí se puede ver cómo se está produciendo ese pliegue que es vestibular en la cuerda vocal falsa. Ahí. Aquí podemos ver el ventrículo de la laringe. Y esto sería el pliegue vocal. Entonces la cavidad que se encuentra acá sería la cavidad infraglótica. Y el espacio que se ve aquí sería la glotis. O sea, todo lo que hablamos de cartílagos, músculos por separado, de articulaciones, de movilización, de estructura, ustedes lo deben resumir en este tipo de imagen. Esto es lo que usted debe detectar. De nuevo aquí, esto es epiglotis. Esto es
eso o eso. Pliegue ariepiglótico. Y entonces esa estructura corresponde con el tubérculo cuneiforme. Ahí se puede ver el pliegue vestibular, pliegue vocal. Entonces ese espacio negro es la glotis, perfecto. Y todo ese espacio corresponde con vestíbulo en la laringe. Hasta aquí, entonces, yo espero que haya quedado claro, porque esto es una estructura importante para ser preguntada en la prueba. Recuerden que laringe es algo, laringe y faringe, es algo que usted debiera manejar bien, porque mucha de su... La tráquea va a tener una longitud aproximada de 15 centímetros, pero es relativo, porque también se dice de que comienza en C6, porque comienza cuando termina el cartílago cricoide y termina entre T4 y T5. A pesar de eso, sabemos que a nivel de T4 se ubica la bifurcación de los bronquios principales, y entonces hablamos que en T4 se ubica esta estructura que es interna a la tráquea, que se denomina carina. ¿Ya? La carina. La tráquea está constituida por cartílagos que tienen forma de C, donde están cerrados, o más bien son continuos por anterior y están abiertos hacia posterior, pero hacia posterior están abiertos de tal forma de que termina siendo cerrado por musculatura lisa. Entonces mantenemos musculatura lisa en conexión con la musculatura propia del esófago. Mantiene también un revestimiento que es una adventicia que se ubica alrededor de la tráquea. La cantidad de cartílagos traqueales usted no la va a encontrar en los textos porque son muy relativas. Algunos textos le van a decir que tiene 25 cartílagos traqueales, otros 20 y tantos. No es importante. Lo importante es que tiene una constitución desde C6 hasta T4 o T5. Si nosotros pasáramos un corte a nivel de T4 o T5, usted se esperaría encontrar o con una tráquea, o con el inicio, con la bifurcación de los bronquios, o con la estructura central que es la carina. ¿Ya? Ya vamos a ver qué es la carina, pero es una estructura que se ubica por dentro de la tráquea. Tiene una porción que es cervical y una porción que es torácica. La porción cervical tiene relación con la glándula tiroides, de C3, de C6 hasta T5. Aquí estamos viendo la porción cervical de la tráquea. ¿Qué cosas interesan de aquí? En la porción cervical mantenemos una relación directa con la glándula tiroides, a pesar de que la glándula tiroides tiene su propia logia, o sea que está separada de la tráquea por una propia cápsula que le hace el cuerpo y es fabricada a partir de las fases del cuerpo. Tiene una conexión con el esófago, y entre tráquea y esófago existe un ángulo que se denomina ángulo tráqueo-esofágico. El ángulo tráqueo-esofágico entonces discurre el nervio importante, como el nervio vago, por ejemplo, en alguna porción, o también el nervio frénico en otras porciones. También se puede ubicar a este nivel el nervio laríngeo recurrente, que es el nervio que se devuelve hacia el cuello desde el nervio vago. En la región torácica nosotros podemos encontrar que la tráquea se relaciona profundamente y directamente con el arco aórtico, de tal forma que el arco aórtico pasa sobre el bronquio principal del lado izquierdo, y este bronquio principal del lado izquierdo tiene la característica además de ser un poco más horizontal, puesto que el bronquio derecho es un poco más rectilíneo, corto y un poco más ancho. Entonces pareciera que al ser un poco más horizontal le hace como una cama al arco aórtico que pasa por sobre él. Entonces, el arco aórtico es su relación importante a nivel del mediastino. Forma parte importante del mediastino superior. En la constitución interna de la tráquea tenemos una estructura que es mucosa, lo habíamos dicho en algún momento, pero al final de la tráquea, fíjense cómo se observa esta estructura, que es la bifurcación que existe entre bronquios principales. Y aquí estamos hablando entonces de la carina. La carina es una estructura importante porque está ricamente inervada, y está inervada de tal forma de que gran parte del reflejo tusígeno
se observa en esa estructura mucosa. Por lo tanto, cuando existe un atrapamiento de cuerpo extraño, se ve de que el individuo tose hasta el nivel de la carina, pero después ya el individuo no relata ningún tipo de malestar. Después empieza la incapacidad funcional, ¿ya? Porque ese cuerpo extraño se puede alojar en un bronquio segmentario, ¿cierto? Y alguno de los segmentos puede estar comprometido. La tráquea mantiene una angulación que no es lo importante. La angulación que tiene con los bronquios no es tan importante. ¿Qué es lo importante? Es que la división de los bronquios principales es tal que el bronquio derecho es más ancho, dijimos que era más corto y un poco más rectilíneo que el bronquio del lado izquierdo. El bronquio derecho mide 2.5 centímetros. El bronquio del lado izquierdo mide alrededor de 5 centímetros. Y por lo tanto dejan estos ángulos entre el bronquio derecho de 137 grados y 125 con el izquierdo, puesto que el izquierdo es un poco más horizontal. Entonces el ángulo es un poquito más cerrado. ¿Ya? Y mantienen una distancia de 71 grados o 70 grados entre el bronquio del lado derecho y el lado izquierdo. Aquí tenemos parte de lo que es el árbol bronquial. Fíjense cómo existen bronquios principales, que estábamos hablando que son derecho e izquierdo. No es la mejor imagen para poder observar la constitución de un bronquio derecho e izquierdo, porque el bronquio derecho efectivamente es rectilíneo. Siempre hago el ejercicio de que cuando usted se coloca el dedo pulgar y el dedo índice sobre el tórax, le da la constitución de los bronquios. La constitución del bronquio, puesto que es más corto, el bronquio derecho es más corto, más ancho y más rectilíneo, versus el bronquio izquierdo, que es más horizontal, más largo y más fino que el bronquio derecho. Por lo tanto, cuando se hace con esta como regla, no sé si se puede llamar mnemotécnica, porque no es solamente memorización, uno puede observar de que el bronquio derecho, con la posición que mantiene, y además al ser un poco más ancho y más corto, es donde normalmente los cuerpos extraños quedan atrapados. O sea que el pulmón derecho recibe normalmente el cuerpo extraño, porque es más difícil que el cuerpo extraño avance hacia el bronquio izquierdo, que es horizontal. ¿Se entiende, no? Pareciera que el bronquio derecho es como la continuación de la tráquea. Eso es lo que se ve más. Y por lo tanto es abordado por cuerpos extraños más fácilmente. Después los bronquios principales se dividen, se segmentan, y entonces encontramos que existen bronquios lobares. Y ahí hablamos de bronquios lobares que son superior o inferior, dependiendo, y bronquios que son segmentarios. Los bronquios que son segmentarios también se denominan bronquios terciarios, y los bronquios terciarios van a estar en relación a los segmentos broncopulmonares que van a ir a relacionar. ¿A qué le llamamos segmentos broncopulmonares? Le llamamos a un área de pulmón que tiene la forma de una pirámide invertida, es decir, que su vértice se encuentra hacia el bronquio principal y que su base se encuentra hacia la cara del pulmón. Esos segmentos broncopulmonares son los que producen o están dados por los bronquios que son segmentarios. Por eso que hablamos que existen 10 segmentos pulmonares por lado, y que esos segmentos pulmonares están en relación al bronquio segmentario o bronquio terciario. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, bronquio principal, bronquio primario, del lado derecho e izquierdo. Estamos viendo el bronquio que es superior, un bronquio que es medio y un bronquio que es inferior, pero estos bronquios ya son lobares, y un bronquio superior y un bronquio inferior a nivel del lado izquierdo, pero además existe un bronquio, que algunos textos lo colocan como parte del bronquio superior a nivel izquierdo, otros como bronquio aparte, que se denomina el bronquio lingular, puesto que el pulmón izquierdo tiene nosotros lo nombramos antes de entrar en digestivo, dijimos de que el pulmón izquierdo mantenía una estructura que se denomina língula, que estaba en relación a la escotadura cardíaca que produce el mismo pulmón, y que es producida por la presencia del pericardio y el corazón. Esa língula, que en la respiración se mete en relación al corazón, está
abordada por los bronquios que son lingulares. Entonces, mantenemos bronquios superiores, bronquios inferiores, bronquios lingulares. Y después tenemos bronquios que son terciarios, que constituyen parte de los segmentos broncopulmonares. Y en los bronquios terciarios, usted los debe manejar bien. Es decir, a nivel del lado derecho, mantenemos un bronquio que apunta hacia el ápice, por lo tanto, al ápice del pulmón, que es superior. Entonces se denomina apical. Un bronquio que es posterior, a nivel del segmento superior, del lobo superior, y un bronquio que es anterior. O sea, a nivel del bronquio lobar superior, mantenemos un apical, un posterior y un anterior. Apical, posterior, anterior. A nivel del lobo medio, recuerde que el lóbulo medio del pulmón es solamente del lado derecho, mantenemos un bronquio lateral y un bronquio medial. Y el resto de los bronquios corresponden a bronquios que son basales y que son del lóbulo inferior. Y llama la atención que este bronquio, que es lobar superior del lobo inferior, se ubica muy superior en relación al resto de los bronquios que son basales. Entonces, este bronquio corresponde con el lobo o lóbulo inferior. Estos bronquios corresponden con el lóbulo medio y estos bronquios corresponden con el lóbulo superior. Y eso también se da en el pulmón del lado izquierdo. Puesto que en el pulmón del lado izquierdo, a nivel de los bronquial, mantenemos solamente dos lóbulos del pulmón, es decir, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Lo que nosotros hablamos de la língula es parte del lóbulo superior, solamente que en algunos textos hacen un comentario en relación al bronquio que es lingular, diciendo que forma una estructura aparte, pero es parte del mismo lóbulo superior, ¿ya? Entonces, vemos que en el lóbulo superior mantenemos bronquios que son un bronquio ápico posterior, porque este no solamente va a ir hacia superior, sino que también va a ir hacia posterior. Por eso que hablamos de bronquio ápico posterior, un bronquio anterior, un bronquio lingular superior, un bronquio lingular que es inferior, y este bronquio que corresponde a ser superior pero del lóbulo inferior, igual que este. Por lo tanto, todos estos bronquios terciarios son parte del lóbulo inferior. Y después tenemos los basales, y en los bronquios basales tenemos un basal anteromedial, es decir, que involucra la región a la cual está dando el segmento broncopulmonar. Un bronquio basal lateral y un bronquio basal posterior. Esta imagen y esta estructura bronquial la tenemos en el laboratorio en un modelo que es de plástico, pero es bastante real porque tiene hasta la consistencia del bronquio. Por lo tanto, es una importante muestra de laboratorio para la gincana. Siempre, todos los años, preguntamos algún bronquio, ¿ya? Por lo tanto, si usted quiere tener una segura, tiene que ver esta estructura de laboratorio. En relación al pulmón, nosotros habíamos, no sé si se acuerdan, pero nosotros habíamos designado lo que eran recesos que eran dentro del pulmón. Hablamos de recesos cortos mediastínicos, cortos diafragmáticos, cortos vertebrales. Empezamos hablando de los recesos que eran de relación al pulmón para ir después hacia el peritoneo. Y dijimos algunas cositas del pulmón, como por ejemplo los lobos involucrados, cuántos lobos tenían derecho, que eran 3, pero hay algunas cosas que quedaron. Por ejemplo, existen a nivel del pulmón derecho fisuras que son importantes porque las fisuras delimitan los lóbulos, y hablamos que en el pulmón derecho existen dos fisuras importantes. Una fisura es la fisura oblicua, que es esta, y otra fisura es la fisura horizontal. La fisura oblicua va a separar lo que son el lóbulo superior del lóbulo inferior, pero la fisura que es horizontal va a separar el lóbulo superior del lóbulo medio. Este lóbulo medio no queda tan claro cuando usted ve un pulmón real. Aquí se ve muy lindo todo esto, pero cuando usted toma un pulmón derecho, perfectamente usted se puede confundir porque no va a encontrar inmediatamente el lóbulo medio, porque estas fisuras son sutiles en la mano, donde se hacen mucho más evidentes en las imágenes, en la imagenología, en la radiografía, un poco más evidente, pero sobre todo se pueden evidenciar no porque se vean,
sino porque los bronquios o los segmentos broncopulmonares son los que se pueden designar cuál es un lobo de otro. Yo tengo pegado a hablar de lobo, pero lobo no debía ser usado, ya debía ser lóbulo. Pero a mí todavía no hago el cambio, ¿ya? Y me pasa todavía en el sistema nervioso y a nivel respiratorio. ¿Ya? Y la otra cosa importante es que esta fisura oblicua se repite en el pulmón del lado izquierdo, y por eso que hablamos que el lado izquierdo solamente tiene un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Ahora, en esas fisuras están abordadas por la pleura visceral, de tal forma que la pleura visceral se somete hasta lo profundo, hasta la misma raíz pulmonar, para poder hacer la separación casi total de los lóbulos. Es decir, que los lóbulos no es que tengan solamente una pequeña fisura, sino que usted puede meter los dedos y separarlos casi por completo. ¿Qué es lo que las personas que hicieron el laboratorio de respiratorio ayer, usted cuando tomó el pulmón, se podía casi separar por completo, usted como que casi no le sabía cómo dar forma cuando lo tenía en la mano, ¿ya? Y usted estaba viendo un pulmón del lado derecho, que es más amplio, que tiene 3 lóbulos, y que muchos de ustedes al principio confundían con el pulmón del lado izquierdo. Y me decían, pero si este pulmón, ¿dónde está la língula? Esta es la língula cuando hablábamos del ligamento pulmonar, es esta estructura. Y la língula es del pulmón izquierdo, ¿ya? Entonces, ¿qué otras cosas interesantes tiene, sobre todo, la cara que es mediastínica del pulmón? Es la constitución de la raíz pulmonar. Puesto que en el pulmón derecho mantenemos, que es lo que nosotros vimos en el laboratorio, aquí estaban los alfileres, mantenemos un bronquio principal orientado hacia posterior y superior. Una arteria pulmonar que va a estar por anterior al bronquio. Podría estar como estructura más anterior también, porque si esto se corre un poquitito, esta se vería la más anterior. Pero lo que usted se debe guiar es que siempre está anterior al bronquio. Y venas, que son venas superiores e inferiores, que están en la región más anterior de la raíz pulmonar. Eso en el lado derecho. Pero en el lado izquierdo existe un cambio, puesto que la estructura más superior es la arteria pulmonar, la más superior. En la región media y posterior se ubica el bronquio del lado izquierdo, y las estructuras que son venosas se ubican nuevamente por anterior. Aquí la diferencia está entonces en que la arteria pulmonar se ubica como en la estructura superior, o como si fuera en el ápice de la raíz pulmonar. Y ambas estructuras están acompañadas por esta extensión de la pleura visceral que se denomina ligamento pulmonar. Que en el laboratorio, además, cuando nosotros extrajimos este pulmón, tuvimos que cortar la región, por supuesto, porque hubo un método de fijación importante hacia el tórax. Por lo tanto, cuando cortamos, desgarramos parte de esto. Por eso es que colocamos un alfiler ahí, pero que es casi teórico nada más, porque usted tiene que imaginarse que ahí está el ligamento pulmonar, pero se ve como un desgarro nada más de pulmón. ¿Ya? Estamos hablando de lo que está ocurriendo en la sala de necrosis. Además, existen en las pleuras, sobre todo en relación a la pleura parietal, que dijimos que tiene está basado a lo que es la fascia endotorácica, o sea, la fascia endotorácica y la pleura parietal forman como una unidad de continuidad, o sea, está totalmente pegadito, pero se puede despegar incluso con las manos cuando usted abre un tórax. Pero no ocurrió, la profesora Paola que está aquí presente, y cuando teníamos que extraer este pulmón, cuando tuvimos que extraer a la señora, aparecieron ligamentos que no estaban en la norma. Vale. Porque no podíamos extraerlo. Dijimos, bueno, esto está asociado a ligamentos que son de la cúpula pleural hacia el cuello, punto, donde se insertamos. Está el ligamento pulmonar, que forma la principal método de fijación, igual que la raíz pulmonar. Cortamos todas las estructuras de la raíz pulmonar, cortamos parte del ligamento pulmonar, cortamos el ligamento pulmonar. Y en teoría existen pequeños ligamentos que lo asocian al diafragma. Y ese pequeño es la palabra que me estaban equivocados. Porque eran ligamentos enormes. No podíamos extraer, estuvimos 3 días intentando sacar ese ligamento a la fuerza y no podíamos sacarlo, tratábamos de extraerlo, no podíamos y lo cortábamos para abajo, etc. O sea que, ¿qué les quiero decir con esto? Que de repente, a pesar de que uno
maneja la información que es de anatomía dura, muchas veces tampoco es así en la realidad. Y nos hemos encontrado con eso en varias cosas. En arterias, yo les dije que estaba haciendo investigación en arterias coronarias. Hasta la Target salió en el artículo, en la publicación, porque la Target relata algo que nosotros no vimos. Y lo vimos al revés. Las medidas que dice no están ni con las cuerdas con nosotros, con nuestra población. Por tanto, la anatomía, y ahí volvemos al principio, la que se denomina variación anatómica es potente, es importante. Y usted debe entender la anatomía como una estructura que no es rígida. Y que si usted está en una cirugía y se encuentra con un conducto colédoco doble, usted no puede decir, ¿cómo si el profe me dijo que era uno? ¿Por qué se le ocurre? No, usted tiene que abrir la mente y decir, perfecto, puede ser dos. Si se equivocaron, bueno, recuerde que hasta antes se decía que la variación anatómica no existía, ¿cierto? Que era más probable que el cuerpo haya mudado, haya cambiado, a que Galeno se haya equivocado. Eso decía. Pero la verdad es que un cuerpo existen múltiples variaciones anatómicas. Y saben que hay algunos países, hay algunos autores chinos que ya están comenzando a sacar tratados anatómicos que son solo de variaciones. Y esos cursos de variaciones anatómicas son cursos independientes a los estudiantes de anatomía o los que están cursando anatomía. Se hace ahora curso de anatomía normal y curso de variaciones anatómicas. ¿Por qué? Porque se está viendo que es tan potente y es tanto lo que sirve a nivel quirúrgico que se están impartiendo cursos en otros lados. Bien. Hasta aquí. Ya chiquillos, lo dejamos hasta acá y nos encontramos en el